¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de la semana, este pequeño espacio de actualidad que cada jueves ofrecemos en Telearacena y al que hoy nos traemos un tema directamente desde la cultura, de la cultura ancestral diría yo también, de la cultura medieval, vinculado a la música y de manos de una persona muy cercana a Aracena, muy querida, un músico de aquí, de nuestra tierra, que va llevando el nombre de Aracena y su especialidad, la música antigua, por todo el mundo. Nos acompaña José Luis Pastor. Pío, bienvenido. Hola, buenas noches, Luli. Y bueno, de nuevo te tenemos aquí. Creo que la última vez fue por otras razones. Sí. No la música exactamente, sino por ese galardón o esa distinción de medalla de la ciudad de Aracena que recibías en este año, Sí. que está siendo seguro un año muy especial para ti, ¿no? Muy bonito, un año muy bonito por esa circunstancia, ¿no? Por el reconocimiento de mi pueblo y porque, bueno, pues mi trabajo pues sigue teniendo una trayectoria, un reconocimiento internacional que afortunadamente ha llegado a estas alturas de mi vida y lo estoy disfrutando y aprovechando muchísimo. Hoy traemos, lo tenemos sobre la mesa, pues un nuevo disco de Pío, el segundo trabajo que presenta. Yo he hecho un poco la memoria atrás y recuerdo cuando estuviste con tu primer disco también aquí con nosotros, de Evidence. De Evidence, el subtítulo era El arte medieval de la péñola y en esta ocasión hablamos de Tatulón, la danza medieval del plectro. Sigues avanzando en la investigación de la música medieval y bueno, pues un segundo disco que imagino que será un paso más, ¿no? en este trabajo de investigación que estás realizando, que es único en el mundo. Decimos que eres el Sí. mayor especialista, y así estás reconocido, el mayor especialista de cuerda pulsada medieval en el mundo. Y eso Bueno, es así. Eso es así, quizás ¿no? si no el más, sí uno de los que más promueve. Tampoco somos tantos, ¿eh? El único lugar del mundo en el que se enseña oficialmente los instrumentos de cuerda de la Edad Media es en Suiza, en Basilea, en la Schola Cantorum de Basilea, que es el centro de enseñanza más prestigioso del mundo medieval. Y bueno, pues con el profesor de allí tengo una buena conexión y estamos bastante en la misma línea, entonces pues bueno, sí, somos un poco los pioneros a nivel mundial de esta actividad solista, ¿no? Porque música medieval en grupo hace mucha gente, pero rescatar la música que podían tocar las guitarras en la Edad Media, los laúdes, las cítolas, las vihuelas, ese es un poco el trabajo en el que yo estoy embarcado, y el denominador común es el plectro o la péñola, que no es otra cosa que la púa de cuerno de cabra o de pluma de ave con la que se ejecuta la música en estos instrumentos, porque todavía en el periodo medieval no se utilizaban los dedos para pulsar como en la guitarra de hoy en día o como ya pasaría después en el siglo XVI, ¿no? En la Edad Media se tocaba con estos plectros y con estas púas, y la cosa pues tiene su dificultad y hay que pues elaborar un poco todo ese mundo, porque la música entonces no estaba escrita para esos instrumentos, entonces hay que irse a los manuscritos de época, hay que adaptarla y bueno, tengo que decir que todo esto, que parece un trabajo muy serio, muy riguroso, no tiene por qué después en el escenario ser ni serio ni riguroso, es decir, podemos tocar una danza medieval que es una pieza alegre y no tiene nada que ver con que el estudio de esa música y de este proyecto sea serio, sea riguroso. El resultado puede ser alegre, obviamente. Bueno, yo he tenido la suerte de poder ver ya un avance de lo que vamos a tener este domingo aquí en el Teatro Sierra de Aracena, en un concierto generoso también que va a darnos Pío, va a darle a su pueblo, ¿no? Que yo creo que también es un gesto precioso el que quieras presentar
el disco aquí en Aracena, en un acto totalmente abierto, gratuito, en el Teatro Sierra de Aracena, pues para que todos tus vecinos, tus amigos puedan disfrutarlo, es un regalo, porque este disco y esta gira que empieza a través de Tatulón está moviéndose pues internacionalmente, ¿no? Y sin embargo lo vamos a tener de manera muy generosa en Aracena. Bueno, ¿Por dónde ha venido ya moviéndose Tatulón y cómo va a llegar hasta aquí, hasta tu humilde pueblo? bueno, pues la verdad es que Aracena es paso obligado de todo lo que yo haga, ¿no? Y Tatulón, bueno, pues ya en la gira que hice por Argentina el año pasado, pues ya, aunque iba con el disco anterior, con The Evidence, ya esbocé algunas piezas de este trabajo, allí en Buenos Aires, en Rosario, en Morón. Y bueno, oficialmente se presentó en el Festival Medieval de Elche en noviembre del pasado año, estuvo también en Valencia y ahora pues bueno, antes de asaltar Barcelona y Alemania, donde voy a ir también en junio, y después de haberlo hecho en Florencia, en Italia, pues creía que era el momento oportuno para compartirlo con mi pueblo, con mis paisanos, ¿no? Y también pues, muy agradecido por el tema del reconocimiento de la medalla, me apetecía muchísimo abrirlo todo lo posible. Entonces pues ha sido mi intención hacerlo gratuitamente, de puertas abiertas. Estoy invitando a todos los colectivos de Aracena, a los estudiantes de música, a los colectivos culturales y a todos los amigos y vecinos. Y bueno, pues espero, lo he puesto también el domingo a la mediodía, creo que es un momento ideal, 12:30, yo creo que para la 1:30, 2 menos cuarto, estamos listos para irnos a tomar una cerveza, una tapa, por ahí disfrutar también del día, en fin, plantearlo como una actividad familiar, podríamos decir, ¿no? El concierto va a tener proyecciones, va a tener comentarios, va a ser una cosa entretenida, dinámica. Voy a utilizar 6 instrumentos, 6 réplicas de instrumentos medievales y la idea pues eso, que bueno, que vaya cuanta más gente mejor y compartir con mi pueblo y con mi gente este trabajo que bueno, porque está dando muchas vueltas por ahí por el mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando presentamos The Evidence aquí en la tele, que traías muchos de sus instrumentos, hiciste alguna demostración y hoy tenemos la mesa vacía, porque precisamente el concierto del domingo en el teatro va a ser muy didáctico y muy sorprendente en ese sentido. Lo hemos podido ver en las jornadas del patrimonio, en Los Marines, Sí. Y la verdad es que vamos a reservar esa sorpresa también de lo que son esos instrumentos, de lo que es el plectro, la péñola, Sí. que es esa púa que es tan singular, y también de esa parte tan didáctica que podrías ofrecernos hoy aquí, pero que la vamos a reservar Sí. para el teatro y para los que vayan a disfrutar del concierto, porque sí que es verdad que es un concierto, yo diría, muy didáctico, muy educador, ¿no? Y es que Pío es un educador cultural en Aracena, porque ¿quién nos iba a hablar a nosotros de música antigua y de todo este trabajo, ¿no? Si no es Pío, ¿no? ¿Y cómo nos iba a llegar a nosotros eso aquí en Aracena, ¿no? Bueno, la verdad es que también de la mano de la muestra de música antigua, Castillo de Aracena, ¿no? Que ya este año llega a su 26 edición, ¿no? Y que está en un momento de salud estupenda, pues para mí es un orgullo caminar a la par de esa internacionalidad de nuestro festival, de nuestra muestra en el Castillo, que cada año está teniendo además más gente del pueblo que sube. Y sí, la intención es hacerlo didáctico, porque una cosa es subirse y soltar las piezas, no, otra cosa es explicarle a la gente cómo es el plectro, cómo era una guitarra en la Edad Media. También voy a hacer una pequeña historia de la guitarra en fotos, en 6 o 7 fotos vamos a ver cómo la guitarra pasó del siglo XV al XVI, cómo de 4 cuerdas pasó a 5, a 6, hasta que ya se estableció como ahora. Creo que va a ser un recorrido con un homenaje muy especial a la guitarra, que tendrá también, espero que tenga una pequeña sorpresa al final, que no la voy a desvelar. Ajá. Bueno, aquí hay muchos aficionados a la guitarra, Sí. a la guitarra flamenca española, como conocemos, y yo creo que puede ser muy interesante para ellos también conocer cuál es la historia de ese instrumento que tanto aman, ¿no? Y que tanto Sí. quieren. Y también me huele que es un concierto muy interesante para estudiantes del aula de música, creo que lo has nombrado antes, ¿no? Sí. Es tan didáctico también que puede Sí. ser muy interesante. Y claro, y para todos los amantes de la música, ¿no? Pero principalmente para los que se acercan a estudiarla, saber de dónde venimos, ¿no? Mucha gente puede pensar que la guitarra pues ha sido siempre así, como la conocemos ahora mismo, ¿no? Y no es cierto, la guitarra en la Edad Media tenía forma de media pera.
¿no? Y luego pues va evolucionando en el número de cuerdas, que en aquella época eran dobles las cuerdas, de 2 en 2, se llamaban órdenes, y todo eso es lo que me gustaría compartir, ¿no? De manera amena, de manera distraída, pues con mi gente, con mi pueblo y nada, que echemos un rato agradable. Las piezas que vas a interpretar son exquisitas también, ¿no? O sea, no solo vamos a aprender, no solo lo didáctico, sino que el deleite también de la música, ¿no? Son piezas realmente que encantadoras, ¿no? Yo recuerdo el público en las jornadas del patrimonio salir diciendo que qué piezas tan bonitas, qué sonido, ¿no? Claro. Es que asusta un poco, cuando uno dice música medieval, la gente casi que se asusta, piensa en cosas serias, no piensa nada más que en el canto gregoriano, que por otra parte tiene una belleza incuestionable, ¿no? Pero no, estamos hablando, este disco se titula Tatulón, la danza medieval del plectro, y es porque el plectro, la púa, danza alrededor de ese género, del género de danza de la Edad Media. Entonces pues encontramos piezas como un saltarello, que es que se bailaba saltando, ¿no? O las primeras piezas que eran dobles, danzas dobles, una danza lenta, la danza amorosa, muy bonita, y el troto, que es la danza que se le añade, 2 danzas juntas. Hay una danza macabra, una danza de la muerte también del siglo XIV, recogida en Cataluña, sobre la que elaboramos también una pieza basada en los contrastes de la vida y de la muerte, ¿no? En fin, yo creo que es muy diverso el programa, y sobre todo para nada la música es aburrida, tú la has podido ver, es música alegre, con danzas también lentas, pero con mucho movimiento. Además hay algo que la hace también muy atractiva, y es que cuentas la historia, ¿no? Sí. O sea, lo que es el contenido, ¿no? Pues el troto, de dónde viene esta danza, y cuentas Claro. hasta la historia, porque esto está basado en escritos de manuscritos, ¿no? Sí. O sea, por dónde va la investigación, y que te da pie también a poder contar, bueno, pues esto se lo compone el amado a su amada en tal contexto, o sea, todo esto enriquece mucho, ¿no? Sí, sí, así es. Hay algunas piezas, por ejemplo, en el sur de Francia, en el siglo XIII, en la época de los trovadores le cantaban a la dama, pero hubo 2 piezas que se conservaron que eran danzas, estampidas cantadas a la dama, que las he recuperado las 2 para este disco, y me gusta siempre explicar cómo eran, y algunas veces pues recitar quizás algunos pequeños versos de lo que le decía el trovador a la dama mientras voy elaborando la pieza, ¿no? Un elemento extra también. Bueno, yo creo que Pío se siente trovador, Sí, y claro. más cuando ofrece un concierto así, ¿no? Claro. Te transportas, ¿no? a otra época, y consigues transportar al público también, ¿no? De eso se trata, ¿no? Hombre, uno no puede hacer música medieval desde la perspectiva del siglo XXI. Hay que eliminar muchos aspectos evolutivos de la música, porque si no estás contagiando. Hay que intentar olvidarnos de la guitarra flamenca, eléctrica, de la guitarra barroca, de la vihuela. Hay que intentar, como si no viéramos más allá del siglo XV, para poder ubicarnos realmente en la época medieval. ¿Has pensado alguna vez, esto ya la imaginación ya me deja volar un poquito, has pensado en introducir la danza? Porque precisamente este disco se presta mucho, ¿no? A introducir, no sé si hay algo investigado de danza medieval, incluso profesionales de danza que pudiesen completar de alguna manera también este Sí. concierto, ¿no? Sí, de hecho, con el grupo que dirijo, con Asha Beba, hemos hecho a veces programas en los que estaba presente la danza. La manera de reconstruir la danza medieval es en base a la iconografía y en base a algunos principios, algunas canciones. Al principio pone bal a redom, quiere decir que bailaban en redondo. Saltarello, pues quiere decir que se bailaba dando saltos. Entonces, entre esa información y los cuadros y la iconografía en general de la Edad Media, intentamos montar un tratado de danza que realmente hasta el Renacimiento no se tiene información de cómo se bailaban las primeras danzas, pavanas, branles y todo esto, ¿no? Pero la de la Edad Media hay que reconstruirla en base a los elementos de que disponemos, ¿no? Y sí hemos hecho algunas cositas en ese sentido, sí. Bien, bueno, para que tomemos un poco idea también de la dimensión que tiene un trabajo de investigación de este tipo, ya Pío nos ha dado un poco la pista, la iconografía, la importancia que tiene, y cómo has bebido de la iconografía para construir unos instrumentos que no existían, que no nos quedaba nada de herencia de esos instrumentos prácticamente, y los has construido. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno. y dónde están hechos esos instrumentos, quién los ha hecho, en fin. Bueno, la porque verdad esa es otra que gran peculiaridad, ¿no? Sí, claro. De este trabajo. ¿Cómo se recuperan estos instrumentos? Bueno, de este tipo de instrumentos, que sepamos, han sobrevivido 2. Una guitarra medieval del siglo XV, que está en Alemania, y una cítola,
del siglo XIV, que está en el British Museum de Londres. Son los dos únicos... Dos piezas de museo. De museo, exactamente. Pero nadie se atreverá a no, cogerlas. Están muy bien salvaguardadas ahí. Y entonces trabajamos, por un lado, con las pinturas de época que tenemos, también con las ordenanzas del gremio de violeros, que eran los constructores, los luthiers de la época. Tenían unas ordenanzas por las que se reglaba el oficio de los constructores de instrumentos, que se llamaban violeros. Y a partir de ahí, pues estos especialistas elaboran, ponen a su servicio sus conocimientos para elaborar lo más fielmente posible las réplicas de los instrumentos, controlando las proporciones del cuerpo humano respecto a la dimensión del instrumento, y después con la información pues, que se nos da, por ejemplo, que las cuerdas eran de tripa de carnero, para reconstruirlas tal cual. En esa época ni el nylon ni las cuerdas entorchadas existían, ¿no? Los trastes del instrumento pues son también de cuerda de tripa, que hay que anudarlos, ¿no? Y se pueden mover. Son todas estas curiosidades. ¿Cómo consigues ese material, no? Porque no será fácil, ¿no? No, y mucho menos porque los corderos y los carneros hoy en día no comen con la misma limpieza que en la Edad Media, entonces la comida era mucho más sana y la tripa era mucho más resistente. Hoy en día, los carneros pues les pasa igual que a la especie humana, comen, se alimentan mal, los productos son de peor calidad y eso en la tripa repercute, se parte con más facilidad. Hay elementos imitativos, ¿no? El nylwood, nylon y tripa, para intentar imitar a aquellas cuerdas sin que se rompan, ¿no? Todo este es el proceso de recuperación de este mundo. Y bueno, también tengo que decir que uno de los instrumentos que toco está hecho en Aracena por Joaquín Rodríguez, el laúd medieval italiano, que también para mí pues es un orgullo. Siempre que voy por ahí llevar un trocito de Aracena conmigo. Llevo a Joaquín, llevo a Laureano Gómez, a Lalle, que es el que ha hecho la portada y el diseño de este disco. El anterior lo hizo Carlos Martínez, como sabéis, y dentro pues las traducciones al inglés las hace Belén Gómez González. Y bueno, pues un poco llevo ese mundo... Tu trocito de Aracena. En mi corazón, por ahí, por todos lados, ¿no? Su trocito de Aracena en el disco, con esas aportaciones de amigos y de aquí, de Aracena. Y bueno, y es para ver también cómo Pío se mueve por el mundo, cómo se mueve por los aeropuertos. Yo aproveché en la Jornada del Patrimonio para echarle un vistazo bien a todo, cómo transportan los instrumentos. Es una curiosidad, cómo ¿no? lo llevan en un baúl, maleta, increíble, ¿no? Y así te has ido a Florencia, Argentina, te vas a ir a Alemania. A todos lados, sí. Bueno, fue un poco paranoia cómo se diseñaba eso, y es un cajón de fibra de carbono para que no pese mucho, pero sea semirrígido, en el cual van los 6 instrumentos contrapeados dentro, con espuma para que no choquen, y ese cajón tiene la medida exacta de la anchura de un asiento de avión. Entonces cada vez que me muevo por ahí tengo que comprar dos billetes. Bueno, yo no, la entidad que me contrata, ¿no? Hay que comprar 2 billetes y esa caja va sentada al lado mía, bien amarradita. No te separas de tus instrumentos. Claro, no, además en bodega suelen tratar mal las maletas y todo eso, no me puedo arriesgar a instrumentos tan valiosos y tan frágiles a meterlos en bodegas, y entonces pues bueno, si esa caja está diseñada para mí, de hecho pone mi nombre en la caja y ahí dentro van los 6 instrumentos ahí trapeaditos ellos entre ellos. Muy gracioso. Muy curioso, cómo viaja Pío por el mundo, rodando. como un trovador con sus instrumentos a cuestas, y bueno, y con qué cariño, ¿no? Tratas tu profesión, tu trabajo, esta música, con qué respeto la mantienes y la transmites, que es lo interesante, ¿no? Es quizás mi manera de agradecer a la vida, que soy una persona tremendamente afortunada, ¿no? La vida me ha ofrecido trabajar y vivir de lo que más me gusta, que es la música, y me ha permitido además pues dar un paso adelante en un mundo tan minoritario como la guitarra medieval y como la música medieval, y no puedo por más que dar gracias, ¿no? de esto. Cuando Pío empezó como profesor de guitarra clásica, o cuando empezó quizás también sus estudios, o incluso cuando empezó siendo un niño con un maestro aficionado de guitarra aquí en Aracena, que hemos conocido esa historia a través de... Con Flores, el que era camarero del Manzano, sí. O sea, empezaste de una manera casual, además también, que nos encanta esa anécdota de cómo con una guitarra que te tocó en la tómbola, empezó Pío a tocar la guitarra, y cómo al final te ha llevado la trayectoria y has ido sorteando y eligiendo
hasta llegar a algo tan específico, ¿no? y tan exquisito como la música antigua, ¿no? Sí. O sea, ha sido desde luego un camino quizás muy inesperado para ti mismo, ¿no? Sí, sí, porque por un lado no he soltado nunca las tradiciones, el flamenco, ¿no? El carnaval y todo lo que me ha movido y me ha ligado un poco a Aracena y a mis amigos. Y por otro lado, pues ese mundo más profesional y paralelo, ¿no? Que se inició en el Conservatorio de Sevilla, pues ha ido evolucionando y ha ido tomando pues un matiz muy profesional y afortunadamente he podido compaginarlo. Seguimos compaginándolo porque en estos momentos pues el domingo presento este disco aquí, pero en esta fecha pues estamos en la Feria de Sevilla con mi grupo Los de Siempre, con mis dos compadres, Rafaelito y Lucía, pues cantando ahí en algunas casetas que nos lo pasamos genial, ¿no? Y echamos unos ratos estupendos y alimentamos el alma. Bueno, y compaginas también la enseñanza. Sí, claro. Porque, no sé, cómo transmites a tus alumnos, que serán niños, muchos, ¿no? Sí. Cómo transmites pues esta música, ¿no? No sé si algo también de semillita estás dejando, ¿no? En ese sentido. Creo que sí, porque aunque en el Conservatorio de Nerva lo que yo enseño es guitarra, ya he tenido algunos alumnos que se han interesado por instrumentos de este tipo, incluso alguna se lo ha construido y está aprendiendo a tocarla. Entonces, bueno, intento que el aprendizaje de ellos sea plural, ¿no? Se limite solo a la guitarra en su forma y organología actual, sino que sepan que viene de lejos, que hubo otros instrumentos, otra manera de tocar, que hubo otra música que también era bonita y que gracias a ella hemos llegado hasta aquí, porque que a nadie le quepa duda de que esto es una evolución y no estaríamos donde estamos si no hubieran existido estos instrumentos. Si hablamos de festivales de música antigua, no sé si Aracena fue primero y después llegó Argentina, Bosnia-Herzegovina, Reino Unido, Francia, Italia, Elche. No sé si todo esto llegó después o al revés, bebiste de esos festivales de música antigua y lo trajiste aquí a Aracena. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque ha sido un poco el alma, ¿no? de los festivales de música antigua de Aracena. Sí, bueno, fundamentalmente cuando nació el Festival de Música Antigua de Aracena, que fue Juan Carlos Gómez, quien lo fundó, pues tocábamos en un grupo que se llamaba La Tierra es Plana, junto a Eduardo Maestre. Y pues con ese grupito empezamos a dar algunos conciertos por Andalucía, Extremadura, por España, y mientras tanto la muestra de música antigua de Aracena iba subiendo, iba ganando prestigio, se iba consolidando y ahí ha ido un poco todo en paralelo, ¿no? Ya después pues aquel grupo dejó de funcionar, Juan Carlos se marchó de Aracena y yo pues pertenecí después al grupo Artefactum, en el que estuve 12 años, fui también fundador y con el que grabamos también bastantes discos y finalmente pues fundé mi proyecto que fue el grupo Ashabeba, que todavía lo mantenemos y damos conciertos y grabamos. Y por otro lado, pues mi apartado solista, ¿no? Que es el que ha ido, pues diríamos, destacando un poco más en mi parcela profesional y es con el que pues se ha despegado un poco también paralelamente a la muestra de Aracena, que también está trayendo figuras internacionales de mucho prestigio y conciertos muy bonitos, ¿no? Ya hemos superado el año pasado el aniversario 25, de los 25 años. Este es el 26. Y hablábamos también que, bueno, que se supera esa, digamos, una etapa, ¿no? O sea, el festival se ha consolidado, la muestra se ha consolidado y ahora este año creo que vuelve a tomar de nuevo un empuje nuevo, ¿no? También, ¿no? Sí, ¿Cómo se plantea este año la muestra? Aparte de los conciertos, vamos a tener una inauguración con el concierto que llamamos el concierto andalusí, de música andalusí, que será también en el exterior. Que se introdujo nuevo el año pasado. Sí, sí. Y será al pie de la Torre Mudéjar también, en el exterior, donde el año pasado hubo cerca de 300 personas, y fue una maravilla. Después vamos a tener dentro pues, conciertos de mucho prestigio, entre los que también habrá una presentación de Tatulón. Y después, paralelamente, que creo que es a lo que te refieres, pues seguimos potenciando los cursos, ¿no? Entonces va a haber un curso de danza histórica, curiosamente, va a haber una actividad didáctica para niños sobre la danza también, y va a haber un curso de canto, que yo espero que la gente de Aracena, de la coral, del coro, del aula de música, pues la aproveche porque el profesor que viene es buenísimo, muy amigo de Luis Dueñas y creo que vamos a tener una buena coyuntura.
y mantenemos y consolidamos también el curso de recuperación de instrumentos, el curso de construcción, que además en estos momentos tiene ya alumnado inscrito de Francia, de Cuba, de Estados Unidos, y está prácticamente lleno gracias a la colaboración de Carlos González, que es el profesor, que es una persona muy ligada a Aracena y que junto con Joaquín Rodríguez son los encargados de impartirlo. Esto será algo muy exclusivo, ¿no? No Sí. creo que haya muchos cursos de construcción de instrumentos antiguos en el mundo, ¿no? No. Es algo muy exclusivo. Sí, suelen estar ligados también a cursos que dependen de festivales. Ajá. Entonces Aracena tiene la suerte de tener este festival con 26 ediciones y que el curso de construcción de instrumentos esté ahí arraigado con él. Es un curso, hombre, que es un curso caro porque cuando uno se apunta aprende a hacer el instrumento, pero el instrumento se lo lleva a su casa. Se lleva una guitarra barroca, una vihuela de mano, un laúd renacentista y aprende a montarlo pues en 10 días básicamente. Entonces es un lujo que podamos tenerlo en Aracena. Bueno, esto nos asegura la cantera de luthier, que es muy importante Sí, también, ¿no? claro, claro. claro. El que no se pierda ese saber, ¿no? Que es tan interesante. Hombre, claro, es importantísimo recuperar cómo se hacían las cosas antes e intentar que no se olvide, ¿no? Yo siempre digo que conocer nuestro pasado es conocernos mejor a nosotros mismos. ¿Has hablado de alguna alumna del Conservatorio de Nerva que te ha seguido un poco los pasos? No sé si aquí en Aracena tienes también esos seguidores que han dicho yo quiero investigar por aquí, yo quiero tocar algún instrumento antiguo. ¿Tienes noticias de alguno? No, en Aracena no, porque claro, yo llevo 15 años en el Conservatorio de Nerva y antes estuve 4 en el Superior de Sevilla, o sea, hace casi 20 años que yo ya dejé de dar clases de guitarra aquí en el aula de música, ¿no? Entonces yo creo que el alumnado de aquí está muy bien dirigido por Pablo Ramírez con la guitarra, que fue la persona que me sucedió a mí y que bendigo el día en que cayó en este pueblo por la gran labor que está haciendo al frente de la guitarra en Aracena. Pero yo los contactos que he tenido con alumnos interesados en estos instrumentos ha sido ya en Nerva. Ajá, Sí. bien, bueno, pues seguro que hay semilla por ahí Sí, y a claro. partir también de esta muestra quizás que va a ser un poco más participativa en los talleres, ¿no? Que también es muy interesante que la gente de Aracena aproveche el paso de estos talleres, ¿no? Por aquí hay mucha gente formándose en música, Claro. Es abrir el abanico, es investigar en otro campo, ¿no? Y hay que atreverse. Claro. Quizás esto nos suena un poco a especializado, a elitista, no sé, quizás hay un poco de miedo, como tú dices, No, a pero entrar en este mundo, ¿no? Mira, en el curso de construcción se puede matricular cualquiera que le guste la madera, que le guste la marquetería, que le guste hacer trabajos, manualidades, ¿no? Pero el curso de canto y el de danza están abiertos a cualquiera, es decir, cualquier alumno de canto del aula de música o del coro que quiera un poquito trabajar con este hombre, ¿no? Con Jorge, que es un profesor estupendísimo, no tiene por qué ser especialista en nada, simplemente es ir allí a compartir con los demás una semana de curso y a aprender un poquito a mejorar su voz, su impostación, los recursos tímbricos que la propia voz humana tiene, ¿no? Y el de danza, sobre todo, el de danza para divertirse, ¿eh? Se van a trabajar pues cómo se bailaban las danzas barrocas. También hay mucha afición a la danza aquí, ¿eh? Claro, y entonces Muchas creo... escuelas de baile. Eso es, ¿no? Que se pueden apuntar y para nada es ni una cosa rigurosa, ni musicológica, ni... No, es aprender los pasos y divertirse con un grupo y después hacer un conciertito final, una muestra de lo que han aprendido. O sea que yo espero que se apunte mucha gente del pueblo. Bien, bueno, pues haciendo ese recorrido seguro que se nos quedan muchas cosas atrás, pero centrándonos un poquito más en Tatulón, me gustaría saber algunas cosas más de este disco y de este trabajo en concreto. Lo has presentado creo que en Elche, Sí. ¿no? ¿Cuál ha sido el recorrido que lleva ya el disco hasta llegar a Aracena y cuál va a ser la gira a partir de aquí, ¿no? Que imagino que será amplia, ¿no? Sí, bueno, como te digo, ya en Argentina hice algunas piezas de este disco, se presentó en el Festival Medieval de Elche, ha estado también en el Festival Música, Arte y Cultura de Valencia, después, bueno, pues en las Jornadas del Patrimonio lo hice en Los Marines, pasa ahora por Aracena, el 17 de mayo lo haré también en Nerva, un concierto benéfico de presentación de este disco, el 25 de mayo voy a Barcelona, al Festival Tiana Antica, después el 15 de junio pasa por Alemania, y después pues estamos cerrando conciertos en julio en la Comunidad de Madrid, la posibilidad en octubre de Roma y otros muchos frentes que aún están por confirmar, pero que bueno,
que hay que intentar que salgan también compaginándolo con las labores de la dirección del Conservatorio de Nerva y de la familia que tengo, ¿no? Que tampoco puedo estar todo el día por ahí dando conciertos, hay que ser un poco selectivo. El repertorio que se ofrece, o los temas que se ofrecen son en torno a 6, más o menos, si veo, no 12, sé si, no, más, ¿no? En el disco hay 12 piezas. Me estoy remitiendo al programa, claro, del concierto de los Marines, pero imagino que serán más piezas, sí, del disco. Porque, ¿no?, el programa de los Marines, como era mucho comentado y hablado, pues para que no se exceda mucho en longitud, tengo que recortar piezas para que quepan los comentarios, las proyecciones. ¿Cómo va a ser y todo este eso. de aquí? Este va a ser un poquito más largo que el de los Marines, pero tampoco tocaré las 12 piezas porque se iría a mucho, ¿no? Y la idea es que el concierto no dure más de una horita, a lo mejor después con la propina sorpresa final que voy a preparar y el tiempo justo para que nos podamos ir a mediodía a tapear. Conociendo a Pío, seguro que esa sorpresa nos trae a más gente, a más amigos o más, seguro, bueno, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos de qué va la sorpresa. Sí que estarán esos discos allí disponibles, ¿no? Sí, estará estará el anterior y también me gustaría poner allí el disco que grabamos con motivo de la conmemoración del centenario de la patrona de la Virgen del Mayor Dolor con Asha Beba. Fue un disco dedicado a los cantos marianos de la Edad Media, los cantos a la Virgen, y del cual pues tengo todavía bastante. Me gustaría también que la gente que vaya pues pudiera no adquirir solamente los míos, sino también aquellos que, claro, tienen otra parte de Aracena importante ahí metida. Pues sí, además ya verán, casi que no recordábamos bien aquel trabajo, sí, y que es verdad que fue un trabajo también muy bonito, interesante, muy bonito, sí, muy vinculado también a... Sí, fue con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Mayor Dolor. Bien, y una última curiosidad que me gustaría que nos contase, claro, es, a mí me ha llamado mucho la atención, tatulón. En lo primero que he pensado, digo, esto debe ser otra púa o otro elemento de estos instrumentos, ¿no? El plectro, la péñola, el tatulón suena, pero resulta que no, que tatulón da nombre a este disco y tiene una historia detrás preciosa y yo quiero que Pío nos la cuente. Bueno, pues mira, tatulón es una palabra que no existe, solo existe en el mundo imaginario de mi hija, de mi pequeña Marta. Y bueno, cuando yo estaba preparando y estudiando muchísimas horas este repertorio antes de grabarlo, pues obsesivamente el movimiento de la púa, del plectro, de la péñola, ese movimiento pendular estaba metido en mi cabeza, ¿no? Y en ocasiones, cuando descansaba, me llevaba a mi pequeña a un parque infantil a jugar, y ella siempre pues se quería montar en el columpio. El columpio ella lo llama tatulón. Y el columpio, cuando yo le daba, pues ese movimiento pendular del columpio me hacía regresar a mi obsesivo mundo de la péñola y del movimiento pendular de la péñola. O sea que me desconectaba físicamente del trabajo, que carga mucho los antebrazos y todo esto, pero allí veía la péñola por todos lados, ¿no? Y me parecía tan bonito compartir con ella ese mundo y que el movimiento pendular del columpio me recordara el movimiento pendular del plectro, que decidí ponerle ese nombre, con algún tira y afloja por parte de la discográfica, que no lo tenía todo consigo, ¿no? Pero finalmente lo conseguí. La verdad es que me gusta mucho y para mí supone también pues que mi hija forme parte del disco y bueno, pues quiero ponerle algo de alma, algo de corazón siempre a las cosas, no solo la música, la investigación, ¿no? Yo creo que todo esto aporta y enriquece y yo creo que el día de mañana para ella también será un orgullo decir, bueno, yo le decía tatulón al columpio de pequeña y mi padre le puso ese nombre a un disco medieval, ¿no? Bueno, ahí están los contrastes de la vida. La verdad que es un nombre muy bonito, muy musical. Sí. Es un nombre que suena a música y que suena a cariño, ¿no? Sí, también tiene ese punto de cariñoso, tatulón, ¿no? Un nombre muy bonito para este disco, yo creo que además muy fácil de recordar, todos lo vamos a tener aquí, tatulón, es más fácil que pronunciar de Evidence. Sí, por supuesto. Así que esto es más nuestro, el tatulón de Pío, que vamos a disfrutar este domingo en el Teatro Sierra de Aracena a las 12:30 de la mañana, del mediodía, un concierto único que vamos a poder disfrutar en vivo de manos de este artista que es nuestro y que va a ofrecer este concierto a su pueblo pues, de una manera generosa, abierta, gratuita y
va a ser una ocasión pues, de disfrutar de eso que después van a disfrutar los catalanes, los italianos y medio mundo. Lo vamos a tener aquí también en Aracena, con todo el cariño que Pío lo trae. Pues esa invitación al pueblo, a tu concierto, Pío, sí, es tuya. Y yo te digo que aproveches estas cámaras para dirigirte a los telespectadores e invitarles directamente, invitación directa del artista. Bueno, pues nada, que me gustaría muchísimo que el domingo compartierais conmigo la presentación de este disco y que, bueno, que es a las 12:30 del mediodía, que no durará más de 1 hora, que pienso que va a ser un rato muy agradable y que me gustaría que vinierais cuantos más mejor y que pudiéramos echar un ratito allí y luego pues tomarnos una cerveza. Allí os espero. Pues muchísimas gracias, Pío, por estar aquí con nosotros, presentarnos este adelanto de Tatulón, de este concierto que tendremos este domingo, día 12 de mayo, en el Teatro Sierra de Aracena a las 12:30 y que nos ha acompañado además también musicalmente de fondo en esta entrevista, pues dándonos toda la inspiración que nos ofrece tu música y así también cerramos esta entrevista. Gracias, enhorabuena por este segundo trabajo y mucha suerte. Gracias a vosotros, Loli. Gracias también a todos los que desde sus casas nos han acompañado en esta entrevista de la semana. Volvemos el próximo jueves.